Hola hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar este sermón del día 27 de septiembre del 2020, dándole gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este día con salud y también con sus bendiciones que nos da. Les voy a invitar, hermanos, como lo hago cada 8 días, a que sigamos nuestro orden de culto tal y como viene ahí en WhatsApp donde se los mandé. Y prácticamente el día de hoy vamos a estar terminando la carta a los Efesios en su capítulo 6. Ya posteriormente iremos viendo otros temas. Ya no van a ser de una sola carta, sino van a ser temas varios de doctrina. Y pues los voy a invitar a que sigamos teniendo estos cultos, estos estudios bíblicos, y que sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios a través de este culto. Así es de que les invito el día de hoy a que leamos la carta a los Efesios en su capítulo número 6, del versículo 16 al versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pues vamos a terminar este estudio de la carta a los Efesios, queridos hermanos, y quisiera comentarles que ya pues prácticamente nos encontramos, como les vuelvo a decir, en el último capítulo. Y quisiera hacer un poquito de remembrancia de todo este capítulo. En los versículos del 1 al 9 hablamos de la relación del soldado. En los capítulos del 10 al 12 consideramos al enemigo del soldado. Y en los versículos del 13 al 18 estábamos examinando la protección del soldado. En los versículos 23 y 24 escuchamos la bendición del soldado. Para situarnos directamente en el contexto de este pasaje, que nos habla sobre la protección del soldado, leeremos ahora, sin hacer comentario, los versículos 13 al 16, con los que finalizamos nuestro programa anterior, que es la protección del soldado. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al diablo en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes, estad pues ceñida vuestra cintura con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Comencemos con nuestra lectura de hoy, que empieza del 16 al 18 del capítulo 6, donde dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura del creyente, querido hermano, es espiritual, porque nuestra lucha y nuestro enemigo es espiritual también. Se nos dice que resistamos, que nos mantengamos firmes con esa armadura, y esa armadura es Cristo. Es Cristo realmente el que nos protege, es el Cristo viviente. En el Antiguo Testamento, cuando estudiamos allá en el libro de Job, vimos que Satanás manifestó o describió cómo Dios
protege a los suyos. Vamos a leer Job 1:10. Quiero leérselos, queridos hermanos, donde dice, y dijo, ¿no le has rodeado de tu protección? A él y a su casa y a todo lo que tiene. Dios nos ha provisto protección en la armadura que ha puesto a nuestra disposición. En el versículo número 16 de la carta a los Efesios, donde dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo cubría toda la armadura. El escudo aquí mencionado es un escudo grande, el tamaño es prácticamente como de una puerta. Era el escudo de la infantería pesada. Un escudo, un soldado situado detrás de él quedaba totalmente protegido. En ese sentido, podemos decir que Cristo es esa puerta, es ese escudo, la puerta que protege al creyente del enemigo exterior. Esa es una figura bíblica en el Evangelio de Juan, en Juan 10. Cristo es tanto la salvación como también la seguridad. La fe, querido hermano, nos permite entrar por esa puerta. Juan 10, versículo 9 nos dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Esta es la salvación. Esta es la seguridad. La fe nos coloca seguros en sus manos. Y lo dice ahí en Juan también, capítulo 10, del verso 27 y 28, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La fe nos permite apropiarnos de Jesucristo. La fe nos permite resistir firmes detrás de ese escudo que apagará todas las flechas encendidas del maligno. Ahora, ¿qué diremos de los dardos de fuego del maligno? El enemigo nos está arrojando rápidamente y con furia esos dardos. Esas flechas ardientes no solo se dirigen hacia nosotros rápidamente, sino que continuarán siendo lanzadas, y la única defensa contra los daños que pueden causar es ese escudo de la fe. Recordemos el gran tamaño del escudo, como les decía. Los soldados de la infantería pesada, fuertemente armados, podían moverse con aquellos grandes escudos y colocarlos delante de ellos y quedar protegidos hombro con hombro, mientras el enemigo les disparaba todas las flechas con las que disponía. Cuando el enemigo agotaba sus recursos, ellos podían avanzar seguros a la victoria. Esta es, pues, la forma de hacer frente a esa verdadera nube de flechas ardientes y destructivas que son lanzadas por el enemigo. Vuelvo a decirles que ese escudo de la fe, y que tenemos que comprender que cuando el apóstol Pablo habla de ese escudo, muchos tenemos en mente el estilo medieval, es decir, aquel pequeño escudo ovalado o redondo, sino aquí el escudo romano se llamaba tureo, que era prácticamente del tamaño del soldado, es decir, que lo cubría casi por completo contra todos los ataques del enemigo, principalmente de las flechas lanzadas de fuego que eran lanzadas desde las fortalezas. Es por eso que Pablo dice sobre esto, pues nuestro escudo nos tiene que cubrir por completo, y nuestro escudo es la fe. Pero antes de enfocarnos en el escudo, comprendamos de qué nos está hablando la palabra de Dios cuando nos dice que tenemos que usar el escudo de fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son aquellos dardos de fuego? Son estas flechas encendidas con la ira de Satanás, con el fuego del infierno, y tienen muchos objetivos. Algunos de esos dardos encendidos son dudas, lascivia, codicia, vanidad, envidia, entre otras muchas.
Verdaderamente todos estos son dardos muy peligrosos, pero uno de los más peligrosos, querido hermano, estimado oyente, es la duda. Pues muchas veces, en medio de la batalla de la vida, en medio de las dificultades, Satanás lanza dardos para hacernos creer que quizás Dios no nos oye. ¿No has pasado en algún momento por una situación así? Que piensas que Dios no te socorre y que empiezas a dudar y a llenarte de inquietudes en tu mente. ¿Por qué me está pasando esto? Nos llegamos a preguntar. ¿Por qué Dios permite que yo sufra? En esos momentos es cuando tenemos que usar el escudo de la fe. Pero, ¿en qué consiste el escudo de la fe? El escudo de la fe es la seguridad, es la confianza que tenemos en las promesas de Dios. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 20, que podemos confiar ante cualquier situación y que tenemos que creerle a Dios y estar seguro que así como Dios ha prometido, así será. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener bien claro algo muy importante. La fe es un escudo, pero no un escondite. Muchos cristianos dicen estar orando y confiando, pero no quieren enfrentar el problema, no quieren dar pasos de fe, no quieren entrar en la batalla. Son cristianos que doblan rodillas, que claman, pero no van a la batalla. No quieren enfrentar las situaciones cara a cara. La batalla, y ellos no se atreven a pararse frente a su problema y enfrentarlo. Por lo tanto, así como lo dice el versículo 16, la fe no es un escondite, sino un escudo. Y un escudo sirve para que los soldados que entran en la batalla se puedan defender ante los ataques del enemigo. Eso significa que sí tenemos que doblar las rodillas, que sí tenemos que clamar, que sí tenemos que pelear la batalla espiritual, pero también tenemos que ir al frente de los problemas. Tenemos que ir y hacer lo que nos corresponde hacer, con el escudo de la fe listo, para defendernos de los dardos del maligno. Esos dardos pueden ser el desánimo, la crítica, la amenaza. ¿No te ha sucedido, querido hermano, que cuando te dicen de ir a predicar el evangelio, luego empiezas, ¿y si no sé? ¿Y si no sé qué decirle? ¿Y si me preguntan esto? Es el primer dardo que Satanás está enviando a tu vida, con esa duda. Cuando Dios te dice que vayas, es porque Él ya te preparó, porque Él ya te dio todos los elementos necesarios para que tú prediques. Pero Satanás, al no querer que tú prediques, pone la duda. Y piensas, ¿y si me critican? ¿Y si mis vecinos me dicen algo? ¿Y si alguien me llega a amenazar? Todos esos son dardos que el maligno utiliza. Luego, que vamos al versículo 17, que debemos tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez, estimado hermano, querido oyente, que el yelmo protege la cabeza? Y Dios busca alcanzar y proteger la mente del ser humano. Reconocemos que Él apela al corazón del hombre, pero también apela a su mente, no pelea, apela a su mente. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice, venid luego, dice el Señor, y razonemos. Aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Creemos que esta afirmación debería hacernos reflexionar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, en el versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. En esa ocasión Pablo razonó con Félix, el gobernador romano, y apeló a la mente de aquel hombre.
así como también a su corazón. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cierto teólogo dijo hace muchos años que la fe es un salto en la oscuridad. Y yo quisiera decirle que eso no es cierto. Dios no le pide a usted, estimado hermano, querido oyente, que dé un salto en la oscuridad. En realidad, Dios dice que si es un salto en la oscuridad, entonces que no lo haga, porque Dios quiere que usted salte hacia la luz. Él tiene un fundamento sólido para usted, y esa es una hermosa y comprobada realidad. Pensando en el yelmo o el casco de la salvación, podemos decir que Cristo es la salvación del pecador, y Él es quien recibe todo el honor y la gloria en todo. El penacho de la parte superior del yelmo es Cristo. Él ha sido nuestra salvación. Por eso el evangelista Mateo relató allá en Mateo 1:21 de su libro El mensaje del ángel a José acerca del nacimiento de Cristo. Y le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que incluso antes de su nacimiento en Belén, Cristo fue señalado como el Salvador. El apóstol Pablo mencionó nuevamente el yelmo en relación con la salvación en otra de sus epístolas, la primera que escribió a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 8, diciéndoles, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. ¿Se ha dado cuenta, querido hermano, estimado oyente, que por todas partes que hasta ahora se han mencionado de la armadura son por la defensa del soldado? ¿Todas son por la parte delantera del individuo? No hay aquí protección para su espalda. No se proporciona nada para batirse en retirada. ¿Puede usted creerme? Un cristiano que se bate en retirada queda expuesto al enemigo de que sea de cualquier manera le puede alcanzar con sus armas y herirle. Ahora, en este pasaje tenemos dos armas ofensivas. La primera es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, leemos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo es la palabra viva de Dios. Él utilizó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás en la hora de su tentación. Y de su boca sale la aguda espada de dos filos en la batalla de Armagedón. Con esa espada él obtiene la victoria, como podemos verlo en Apocalipsis 1:16 y 19:21. ¿Y cuál es esa espada? Esa espada es la palabra de Dios. Necesitamos que esa poderosa espada salga de nuestra boca en la actualidad. La palabra de Dios es esa poderosa arma ofensiva y usted y yo podemos utilizarla. Luego, la segunda arma ofensiva mencionada en la oración dice aquí, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en el Espíritu Santo. Ahora, orando en el Espíritu Santo no representa una lista de pedimentos a Dios. Significa que usted y yo reconocemos a nuestro enemigo y que nos apropiamos de los recursos espirituales de Dios y que nos aferramos a Dios para que todo aquello que es espiritual, para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo distinguió aquí entre oración y súplica. La oración es general, la súplica es más específica. Toda oración debe de ser hecha en el Espíritu, es decir, guiada y controlada por el Espíritu Santo, para que sea una oración eficaz.
Ahora vamos a ver el ejemplo de Pablo, producto de esa propia experiencia. Leamos el versículo 19 y 20 que comienza hablándonos de el ejemplo del soldado. Pablo fue un buen soldado de Jesucristo y decía: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo de hablar. Aquí el apóstol comenzó diciendo: y por mí. Pablo pidió oraciones para sí mismo. Al llegar a la conclusión de esta carta, se introdujo en un área personal. Era un preso en Roma y sufría de un mal que calificó él como un aguijón en su cuerpo. Sin embargo, no pidió que oraran para que estos obstáculos físicos fueran removidos, sino para que él pudiera continuar proclamando valientemente el ministerio del Evangelio. ¿Y cuál era ese misterio del Evangelio? Es que el Evangelio era un misterio que no había sido revelado específicamente en el Antiguo Testamento, tal como se estaba revelando ahora en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento revela que Cristo murió por los pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y este era el mensaje que Pablo estaba proclamando y que nosotros debemos de presentar hoy a todo el mundo. Pablo comenzó el versículo 20 presentándose como un embajador en cadenas. El apóstol Pablo acababa más bien de escribir sobre la guerra espiritual. Y ahora vemos que él estaba experimentando el ataque del enemigo en el mismo momento que él estaba escribiendo. Pablo además pidió que oraran para que pudiera hablar con denuedo, es decir, valerosamente. Y nosotros necesitamos la misma oración, querido hermano. Necesitamos ese valor para proclamar la palabra de Dios. Luego Pablo dijo en los versículos 21 y 22 del mismo capítulo de Efesios: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Tíquico no solo llevó la carta a los cristianos de Éfeso, sino que también presentó un informe personal de las condiciones y de las perspectivas del apóstol Pablo. Era el pastor de la iglesia de Éfeso y fue un ejemplo de muchos fieles siervos de Dios de la iglesia primitiva. El deseo que expresó el apóstol Pablo fue que consuele vuestros corazones. Tíquico calmaría todos los temores de los efesios que ellos pudieran tener sobre la condición en que Pablo se encontraba. El amor fraternal experimentado en la iglesia primitiva cristiana fue el elemento subyacente de todas las cartas de Pablo. Pablo sentía un verdadero amor, una verdadera preocupación por los hermanos en la fe. Leamos ahora los últimos versículos, el 23 y el 24 de esta carta, donde viene la bendición del soldado. Dice así: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo reflejó lo que un buen soldado de Cristo debería ser y qué recompensa le esperaba. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, donde escribió lo siguiente: yo ya estoy próximo a ser sacrificado,
El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Finalizó esta carta con una bendición doble. En ella estaban incluidas la mayoría de las palabras del Evangelio: paz, amor, fe, gracia. La esperanza está aquí ausente para el creyente. Desde el punto de vista espiritual, se encuentra en las regiones celestiales, donde su esperanza se ha consumado y se ha hecho realidad. Paz era la forma o el saludo del mundo judío. Un pecador debe de reconocer la gracia de Dios antes que pueda experimentar la paz de Dios. Esta es la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento. El amor en el versículo 23 se refiere al amor por los cristianos y por los demás. Es ese fruto del Espíritu Santo. El versículo 24 nos habla: el amor es el que Cristo, el cristiano, el amor es el del cristiano por el Señor Jesucristo. Es este amor que aquí se califica como inalterable. Estaría mejor calificado o traducido como incorruptible. La fe significa fe en Cristo, que produce un amor activo. En estas grandes palabras y conceptos del Evangelio, como son paz, el amor y la fe, fluye de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El término gracia es la palabra clave de la epístola. Inició la carta en el capítulo 1, versículo 2, y este es el tema de la epístola, destacado en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Y ahora esta palabra, con esta misma palabra concluye la carta del apóstol Pablo. Es la palabra apropiada porque la gracia de Dios es la gracia de Dios la que nos salvó y la que nos sostiene hasta el día de hoy. Y así, queridos hermanos, estimados oyentes, concluimos este viaje, este estudio que hemos realizado de la carta a los Efesios. Mientras tanto, les sugerimos que usted comience a leer el libro de los Filipenses. Pero quisiéramos despedirnos hoy. Me quiero despedir de este sermón expresando el deseo del apóstol Pablo. En su última frase de esta carta: deseo que sea también para usted, estimado oyente, que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Que Dios te bendiga, querido hermano, estimado oyente. Que la paz de Dios y su amor y su fe sean en tu vida desde ahora y para siempre. Amén.